2014 empezáramos. Sin más dilación, me gustaría presentaros a Milton. Milton Cohen Enríquez ocupó el cargo de ministro de Gobierno de julio del 2014 hasta enero del 2017 en Panamá. Es un panameño que ha vivido sus últimos años en España como embajador de España hasta el año 2019. En el pasado pasó desde presidente del Patronato Benemérito del Cuerpo de Bomberos hasta la Junta de Autoridad de Tránsito Terrestre, una carrera política muy dilatada. Ha sido diputado desde el 90 al 94, ha sido presidente de su comunidad judía en Panamá, de la comunidad que representaba. O sea, ha tenido una vida política y también a nivel comunitario ha tenido una vida de liderazgo comunitario. Y bueno, aparte de ser buen amigo, no creo que haya mejor orador para relanzar el Jewish Business Club que Milton. Y Milton es una persona que conoce perfectamente o sabe analizar perfectamente todas las señales que pueden ir surgiendo. Y bueno, en cómo vivir y prosperar en la nueva normalidad, no había mejor persona que Milton para contarnos sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, Milton, all yours, te doy la palabra y bueno, y la idea es que participes y que nos puedas hablar. No sé si listo estás aquí, déjame ponerte nada más el Spotlight Video y on mute, y yo me pongo en mute, y como os dije, Hola. Seguimos en Q&A. Si queréis hacer preguntas, a lo último Milton va a hablar 40 minutos y a lo último vamos a hacer preguntas y respuestas. Vamos a tener 15, 20 minutos de preguntas y respuestas y así dejamos que Milton se explaye. Gracias, Milton, por aceptar nuestra invitación y por dejarte lidiar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto, y muy buenas tardes, días, de acuerdo a la parte del mundo en donde estamos. Es muy común escuchar en estos días la frase, el mundo cambió. Y es verdad. Solo que no es que cambió, sino que venía cambiando y ahora se ha dado un parón que realmente va a ser un gran acelerador de los cambios que ya venían. Por ejemplo, hasta ahora, o hasta que interrumpieron actividades, el Jewish Business Club hacía sus reuniones con oradores presenciales. Hubieran estado todos ustedes en un salón y hubiera tenido una persona presente. Ahora lo estamos haciendo virtual. Pero no es que esta tecnología, Zoom o Skype o las otras alternativas, se crearon hace 2 semanas. Ya existían, ya había reuniones, solamente que ahora lo que era un proceso marginal se ha convertido en mainstream. Ahora, así es como estamos trabajando, así es como estamos haciendo las reuniones y muy excepcionalmente, aquellos que pueden, están haciendo cosas de manera presencial. Significa que lo que vamos a hacer a partir de ahora ya lo veníamos haciendo y ahora se va a convertir en mainstream o sí van a empezar a surgir producto de la creatividad que obliga a la necesidad, otras nuevas cosas. El mundo cambió, venía cambiando y no va a ser igual que antes de la pandemia. Hay una nueva normalidad, un new normal. No vamos a regresar al mundo que dejamos hace unos meses. Tampoco vamos a ir a la edad de piedra ni a la era analógica. Lo que significa es que tenemos que mentalizarnos a esta nueva realidad. Me decía un amigo que estuvo exiliado por razones políticas hace 30 años, que cuando llegó a su destino de exilio, fue exiliado de Panamá, llegó a Venezuela. En ese tiempo Venezuela era el lugar donde uno iba a protegerse de las dictaduras y a vivir en democracia. Un amigo venezolano que lo recibió le dijo, no pienses que vas a regresar a Panamá.
piensa que nunca más vas a regresar. Dedica todas tus energías a acomodarte a esta nueva vida y no actúes como si esto fuera algo temporal que luego vas a recuperar tu vida anterior. Si haces eso, perderás mucho tiempo, mucha energía y te vas a desilusionar a un punto que puedes deprimirte. Simplemente acepta la nueva realidad y construye sobre la nueva realidad cómo es tu vida en el futuro. Y eso fue el mejor consejo que le dieron. Sí, finalmente regresó, sí, finalmente se acabó la dictadura panameña, pero el tiempo que él tuvo que vivir, que fueron unos meses, en ese contexto, los vivió más productivamente y con una mejor salud mental que si hubiera estado todos los días pensando que se iba a regresar al país rápidamente. Hubo personas, si uno es un exiliado cubano, que todavía después de 60 años no han vuelto y tuvieron que haber ajustado su vida hace tiempo, pero tal vez perdieron muchos años preciosos con la esperanza de que esto iba a cambiar rápido. Así que primer mensaje, el mundo no va a regresar a lo que era antes. Segundo mensaje, hay que acostumbrarse a mucho de lo que hoy en día parece excepcional, va a ser una nueva normalidad. El paralelismo más cercano a cómo será nuestra vida normalizada es lo que era el mundo antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre, particularmente lo que era viajar antes y después de esos atentados. Muchas de las normas de seguridad que se fueron implementando, primero no fueron de un día para otro, pero conforme se fueron implementando eran molestas, engorrosas, hasta detestables. Muy pocos hacíamos conciencia de que nos estaban salvando la vida. Muchos pensamos que iban a ser temporales. Pues no. Un par de décadas después, es normal que cuando vamos a tomar un avión, hagamos una fila adicional a la que era de presentar el pasaporte. Es más, esta es previa. Que nos quitemos el cinturón, que nos quitemos los zapatos, nos quitemos las chaquetas, nos saquemos y nos vaciemos los bolsillos, saquemos los móviles, los encendamos. O sea, todas esas cosas que hacemos ya rutinariamente, al principio no lo eran. Esa es la forma normal de abordar un avión hoy. Pues bien, probablemente, y me atrevo a casi que asegurarlo, la forma normal para ir a un restaurante, a ir a un mall o a cualquier evento multitudinario, si se dan en la forma como se han dado hasta ahora, va a ser pasando controles sanitarios de manera permanente. Nos van a tomar la temperatura. Nos van a hacer pasar o por un conducto que tenga ozono o luces ultravioletas o a caminar sobre alfombras que están tratadas químicamente para que nuestro calzado se higienice, o nos harán quitarnos el calzado y colocarlo en un lugar que luego va a ser sometido entonces el calzado a ozono, a ultravioleta o a lejía o a cualquier otro elemento químico. Nos van a obligar a colocarnos sandalias o pantuflas que nos van a retirar al final del recorrido en el mall o en el restaurante. Probablemente antes de terminar de ingresar tendremos que hacer Netilat Yadayim. Vamos a tener lavamanos al momento de entrar para lavarnos con agua y con jabón y entonces poder entrar luego de habernos quitado los calzados. En lugares tal vez nos obligarán a ponernos monos sanitarios para poder hacer todo lo anterior más eso. Probablemente va a haber mucho más espacio en los lugares, no se van a permitir ciertas proximidades. Vamos a vivir una vida muy parecida a la que viven las familias judías ortodoxas en cuanto al no contacto con personas que no son de la familia, no dar la mano, no besarse, lavarse las manos frecuentemente, etc. O como los japoneses, que se quitan los calzados antes de entrar a las viviendas, que no se dan la mano, que se saludan como los hindúes así, o ellos con una reverencia. O sea, muchas de las cosas que algunos pueblos tienen ya instaladas van a ser las nuevas normas, el nuevo normal en el que vamos a vivir. Y
probablemente las empresas que operen, por ejemplo, un restaurante va a tener menos mesas para que haya más espacio entre mesas, pero también probablemente su negocio principal no va a ser el del salón comedor, sino el del delivery, que hoy en día es algo que parece coyuntural y que puede que se convierta en la forma principal del negocio. También aquí hay algunos negocios, una pizzería en Panamá, por ejemplo, que ya no te ofrece solo la pizza hecha, sino que te ofrece venderte la masa en bola para que tú la aplanes y la coloques en tu horno, con todos los ingredientes en bolsitas para que tú armes tu pizza en casa. Así que vamos a ver que más probablemente comamos en familia o con amigos en las distintas casas que yendo a restaurantes. Y que comamos en casa porque preparamos juntos la comida a través de productos frescos, o que la pedimos por delivery y luego la compartimos, o que cada quien trae lo suyo. Estas normas o estas formas de hacerlo no son tan inverosímiles y tan nuevas, son más bien cosas que ya hacíamos, que a veces hemos ido perdiendo y que vamos a recuperar, pero que van a ser nuevamente mainstream. Probablemente sigamos comprando cosas por internet y menos yendo a tiendas. Pero si vamos a tiendas, vamos a ir a tiendas que nos brinden seguridad, que nos sintamos seguros cuando vamos. Probablemente la tienda, repito, va a tener mucho más espacio, aunque el footprint puede ser más pequeño y se aumente el espacio de la bodega. Tal vez en la tienda habrá piezas de muestra, pero para que las toquemos o las sintamos, pero lo que nosotros vamos a comprar nos lo van a mandar directamente de la bodega mediante un dron o mediante un mensajero a nuestra casa, a nuestro hotel o a un punto en el estacionamiento del mall donde lo podemos poner en el auto si vamos en auto. Va a cambiar la forma de comprar, va a cambiar la forma de interactuar y va a cambiar la forma de trabajar, muy parecida a lo que estamos haciendo ahora. Ahora hay mucho teletrabajo. Yo estoy en teletrabajo. Yo estoy en Panamá. La fundación para la cual trabajo está en Madrid y tiene algunos ejecutivos en Israel y a algunos otros consultores en Estados Unidos. Así que hacemos teleconferencia. Hace media hora terminé una teleconferencia de todo el equipo de trabajo de un proyecto que estamos haciendo. Eso va a ser más normal. Conforme las empresas se den cuenta que se puede trabajar así, se empezarán a preguntar, ¿y por qué no trabajamos más así? Y luego dirán, si yo tengo un local de 300 metros cuadrados, donde me caben 40, 50, 100 personas, ¿por qué no reduzco mi local a 100 metros cuadrados? No despido a la gente, sino que las hago venir 2 veces por semana o 3 veces por semana en lugar de venir todos los días. Y hacemos teletrabajo en una buena parte del tiempo o la mayor parte del tiempo. Total, a mí lo que me interesa es estar comunicado, es que se me presente el producto, etc. También eso va a bajar mis costos, porque pago menos alquiler, porque consumo menos electricidad, etc. La persona puede que acabe teniendo mejor calidad de vida, estará más cerca de su familia, gastará menos en transporte, tendrá más oportunidad de hacer ejercicio o meditación o yoga por el tiempo que dedicaba a trasladarse o porque lo puede hacer a lo largo del día entre una cosa y otra de su trabajo. También va a permitir generar nuevos negocios. Tal vez un buen negocio sea el que hace ropa de casa o el que hace ropa de casa que se vea bien en transmisiones de Zoom o de Skype y que permita tener comodidad y al mismo tiempo estar bien presentado. También puede haber nuevo negocio para aquellos que hagan ropa antiséptica. Por ejemplo, hace tiempo se sabe que la ropa de fibra de bambú tiene capacidades antisépticas. El bambú no toma mal olor corporal porque tiene capacidades antisépticas. Entonces, la ropa que ayude a eliminar virus o bacterias va a tener un futuro. Aquellos zapatos que se puedan limpiar fácilmente o que no contaminen
porque están hechos de materiales anticontaminantes o antisépticos, tendrán una ventaja sobre otros. Aquellos locales que garanticen todos estos sistemas de acceso sanitario que no tengan otros locales, tendrán una ventaja competitiva porque la gente que vaya a salir probablemente preferirá entrar en un mall que garantiza que todos los que están adentro han sido sanitizados o han sido verificados que no traen síntomas de una enfermedad infectocontagiosa, que uno que no tenga ese tipo de controles. Entonces hay oportunidades para los arquitectos, para los ingenieros, para los que venden este tipo de sistemas que existen o que los diseñen, para dar esas garantías en ese tipo de locales. Tal vez se favorezcan a aquellos países que tienen condiciones climáticas adecuadas los eventos al aire libre en lugar de los eventos cerrados. Hay un reto para el teatro, hay un reto para los conciertos, hay un reto para todos estos eventos masivos que eran oportunidades de contagio. ¿Cómo hacer un evento masivo? Puede ser virtual, pero el virtual no tiene todos los elementos de sinergia y de empatía y de calor humano que tienen los eventos presenciales. Así que los eventos presenciales que puedan garantizar las condiciones sanitarias probablemente tengan una ventaja competitiva sobre los que no lo tengan. Por ejemplo, las fábricas que hacen microchips tienen sistemas de aire acondicionado que limpian el aire, lo cambian totalmente, 100% del aire, creo que al minuto o varias veces por minuto. Significa unas potentes máquinas que succionan e inyectan aire con esa velocidad y frecuencia. Consumen mucha energía, tienen unos filtros espectaculares, pero ellos necesitan ambientes de cero contaminación y pagan lo que cuesta para tener ambientes de cero contaminación. Entonces, probablemente locales cerrados que puedan garantizar un reciclaje del aire varias veces por minuto o una vez por minuto, que de forma tal no haya ni desprendimientos de saliva, ni ningún tipo de presencia viral o bacteriana en el aire, porque el aire es cambiado a esa velocidad, le da más seguridad a las personas que estén en lugares confinados, un ambiente así, que uno que no tenga ese tipo de sistemas. Así que empiezan a cambiar porque existe la tecnología o porque la vamos a inventar, porque tomamos cosas que son marginales y se vuelven mainstream y empiezan a cambiar todas las formas de trabajo y de operar. También vemos, por ejemplo, que hace más de un año ya en Dinamarca empezaban a hablar y empezaron a implementar la jornada laboral de 5 horas. Y en Francia empezaban a aplicar normas que prohibían convocar reuniones a las 4:30 de la tarde y prohibían enviar chats, emails o cualquier tipo de comunicación del trabajo a los trabajadores de la empresa después de horas laborables y sobre todo prohibido en días no laborables, fines de semana o días festivos. Lo de prohibir las reuniones a las 4 de la tarde es porque se calculaba que a las 5 no habría terminado y las 5 es hora de salida. Así que ya veíamos tendencias a reducir la jornada laboral y a prohibir el trabajo fuera de horas. Todos sabemos que desde que existe este aparato, en la jornada laboral es de 24 horas, porque estamos todo el tiempo comunicándonos en temas de trabajo. Y si trabajamos en usos horarios distintos, a una hora que a mí me parece razonable, es la hora que tú estás durmiendo. O, que me pasa a mí, si me despierto a las 3 de la mañana con una idea brillante y no me puedo dormir, la mando por el WhatsApp y me acuesto a dormir. Claro, te llega a ti a las 3 o 4 de la mañana y después tú no puedes dormir. Bueno, eso está prohibido. Está prohibido en Francia y la forma de trabajar de reducción de horas laborables en el caso de Dinamarca empezaron a notar que era más productivo que las 8 horas. Era más productivo porque la gente en 8 horas pierde tiempo. Pierde tiempo en el coffee break, en ir a la fuente de agua, en ir al baño, en pasar por el cubículo o la oficina del compañero, a hablar de lo que van a hacer cuando salgan, y etcétera, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que la gente en 5 horas se concentra en lo que tiene que hacer y a la hora de irse se va. Normalmente el horario era, aunque podía haber horario rotativo,
de forma que se venía ya comido, desayuno, almuerzo, se trabajaba tal vez con una pequeña interrupción de café muy breve y se iba a comer y no se regresaba. Lo que significaba que la gente estaba concentrando su productividad. ¿Por qué esto es importante? Porque no todo el mundo trabaja en una profesión que tendrá futuro en el nuevo normal, en el nuevo mundo. Y ya no hablo del mundo post pandemia, sino el mundo que recibió una potente disrupción cuando se inventó la Internet, cuando se desarrolló el smartphone y cuando se creó blockchain. Y ahora quiero hablar de ese mundo que la pandemia está simplemente acelerando, pero que ya venía. Miren, los modelos políticos, sociales y económicos normalmente corresponden a una tecnología dominante y cambian cuando hay una tecnología disruptiva. Lo primero que cambia con una tecnología disruptiva es la economía o el modelo económico. Y esa tecnología disruptiva que cambia el modelo económico, cambia el modelo social y cambia el modelo político. Entonces me explico. En la época de los cazadores-recolectores, donde la gente no hacía otra cosa para comer que encontrar algo y tomarlo, ya sea porque cazaba un animal o porque encontraba frutos y los arrancaba y los consumía, lo importante era la fuerza. Entonces el líder era el más fuerte, el más grande. Ese era el más capaz de cazar, también era el más capaz de poner orden, de dividir la presa y repartirla, o de decidir quién hacía qué. Entonces ahí lo importante era la fuerza. Pero cuando el ser humano pasa a la agricultura o a la agricultura ganadería, ya lo importante no era la fuerza, era la tierra. El que controlaba la tierra controlaba la riqueza, porque sobre la tierra se sembraba y sobre la tierra se pastoreaba. Entonces, el líder podía ser fuerte o no, pero sí, a través del control de la tierra, controlaba la fuerza, porque con la tierra, al controlar el producto de la tierra, podía pagar a los soldados que lo protegían o que hacían valer su voluntad. Entonces se pasa de la fuerza a la tierra. Luego, cuando viene la revolución industrial, pasamos a la maquinaria primero, al capital, y luego a los flujos económicos. Ya la tierra deja de ser importante, no desaparece, pero simplemente es menos importante que el capital, que el dinero. El que tenía dinero podía comprar tierra, podía comprar seguridad, podía pagar ejércitos, podía pagar guardias, pero el que tenía tierra, probablemente, ya que no tenía siervos, ya que no tenía esclavos, porque habíamos pasado a otra etapa, y tenía que pagar impuestos por la tierra, a veces quedaba depauperado, a veces quedaba sin riqueza porque la tierra le era costosa. Así que muchos señores feudales, muchos nobles, que no hicieron la evolución a capitalistas, quedaron simplemente empobrecidos, porque tener tierra no era garantía de riqueza, sino muchas veces garantía de pobreza. Ojo, en todos estos modelos, ¿verdad? Sobre todo conforme van evolucionando, subsisten modelos de la etapa anterior. Hoy en día hay tribus recolectoras cazadoras en el Amazonas y en Oceanía y tal vez en alguna parte de África. Hoy en día hay sociedades feudales en Medio Oriente y tal vez en África y en otras partes. Pero también hoy en día hay sociedades que están apenas pasando a la etapa de la industrialización. Y sin embargo, conforme se va avanzando y existen o subsisten estos modelos arcaicos, lo que sucede es que el nuevo modelo se va imponiendo progresivamente y se hace el modelo dominante. Así que lo que les quiero plantear es que estamos pasando de la era industrial a lo que se podría llamar la era colaborativa. Le han llamado de la economía naranja, le han llamado de múltiples maneras porque estamos todavía en un proceso fluido
en una etapa líquida de todas estas transiciones. Entonces quiero hablar un poquito de lo que estamos empezando a vivir. En este momento, la economía ha sido, el modelo ha sido intervenido o ha sido afectado por una tecnología disruptiva que dije que era primero la Internet, después el smartphone y ahora blockchain. Y todos son parte del mismo modelo o proceso. Esto desplaza al modelo anterior industrial capitalista. Esto significa que la forma preeminente de poder o de riqueza ya no es la fuerza, ya no es la tierra, ya no es el capital o dinero, sino que es la información. Y la información que llama la atención tiene más valor que aquella que se pierde en el mar de información, y la información procesada con inteligencia es la que más valor tiene, porque es la que permite realmente sacarle lucro a la información. O sea que la información es la nueva forma de riqueza, la información que llama la atención es la que más valor tiene, y la información que llama la atención y que luego es procesada inteligentemente es lo que da poder y lo que tiene el mayor valor. Significa que hoy en día es más importante Google que General Motors. Es más importante Amazon que cualquier cadena de tiendas importante de su país. ¿Por qué? Porque ellos tienen y procesan y manejan información. Lo hacen con inteligencia. Entonces, el primer elemento es que estamos pasando a una era distinta donde la forma preeminente de riqueza es la información. Segundo, estamos en una época donde se va dando lo que se llama la convergencia. Antes había productores por un lado, consumidores por otro. Había educadores por un lado y educandos por otro. Había todo tipo de relaciones normalmente unidireccionales, en donde había, por ejemplo, una televisora que transmitía y cientos de miles o millones de personas que recibían, eran receptores de esa transmisión, pero no podían interactuar con la misma. Hoy en día, gracias a la convergencia, vemos que hay transmisiones simultáneas de distintos puntos. Yo hoy en día estoy transmitiendo y ustedes van a empezar a devolverme a través de preguntas o otra forma de interacción. Si abriéramos los micrófonos, estaríamos interactuando ida y venida constantemente. Hoy en día tenemos los medios que convergen. Antes había televisión, radio, periódicos, revistas. Básicamente, si quieres agregar las vallas. Esos eran los medios de comunicación. Gracias a la Internet se da la convergencia y hoy en día un mismo medio te da audio, video y texto. A veces en un solo producto, a veces dentro de él hay audio, hay video, imágenes o texto de manera distinta, pero es una misma plataforma. Eso se llama convergencia. Antes había una gran central nuclear, hidroeléctrica o de combustible fósil que producía electricidad y se transmitía a través de la red. Hoy en día hay microproducción energética en las casas y en los negocios a través de paneles solares, a través de molinos de viento, a través de micromolinos que se colocan dentro de las tuberías de agua y cada vez que uno abre el grifo y fluye el agua, se genera electricidad. Y toda esa energía que se puede consumir inmediatamente, más bien se está acumulando en baterías como las que hace Tesla o las que hace Matsushita, Panasonic. Entonces uno en su casa o en su negocio está produciendo energía constantemente a través de la luz, a través del aire o de la energía cinética en general y también la térmica, la acumula y la usa. Y lo que no necesita lo vende a la red. Y en momentos en que la necesidad energética es mayor que la capacidad instalada de producción, entonces uno le compra a la red. Entonces ya no somos consumidores o productores, somos prosumidores, donde a veces producimos, a veces consumimos y a veces producimos y consumimos a la vez. Así como lo hacemos con la energía,
lo podemos hacer casi con cualquier cosa. Por ejemplo, hoy en día, un educador que antes solo enseñaba, hoy en día también aprende. No es que antes no aprendiera, pero antes era unidireccional. Hoy en día se hacen procesos de enseñanza-aprendizaje mucho más interactivos, mucho más lúdicos, mucho más participativos. Y eso hace que el educador aprenda de sus educandos y que los educandos, además de aprender, también enseñen. Este fenómeno de la convergencia se da en otros planos también. Antes, uno veía que uno tenía un competidor y uno simplemente competía a veces a muerte. Y cuando no había normas del mercado que lo evitaran, pues con la voluntad de quebrarlo. Hoy en día, por ejemplo, las grandes empresas portuarias y navieras pueden ser, pensando por ejemplo en alguien como Maersk o alguien como Hutchison Whampoa, que es un gran operador portuario. Maersk es una gran naviera que transporta sobre todo contenedores. Pero Maersk opera puertos de contenedores también. A veces lo hace sola, por sí misma. A veces lo hace en sociedad con otras empresas. Pues bien, en algún contexto, Maersk puede estar compitiendo con Hutchison Whampoa en un mercado, siendo cliente de Hutchison Whampoa en otro mercado, o siendo socia de Hutchison Whampoa en otro puerto. Así que ya no se da la competencia, se da la competencia, donde a veces cooperamos y a veces competimos con la misma persona o con la misma empresa o con la misma otra parte. Estos procesos de convergencia y de competencia modifican todas las reglas. Pero hay otro elemento adicional. Hay otra tecnología disruptiva que entra en juego. Las impresoras 3D. Una impresora 3D hoy en día existen que no solo imprimen en resinas plásticas, también imprimen en tejidos y en sustancias orgánicas. Se han impreso orejas, se están imprimiendo órganos que luego se trasplantan en seres vivos para que se utilicen como un órgano vivo, porque se ha hecho de material orgánico o hasta de tejido celular de células madre. Una impresora 3D hoy en día puede imprimir metal y una impresora 3D puede imprimir casas y edificios de concreto. Entonces estamos hablando que la tecnología 3D, que no usa moldes, si queremos pensar en una matriz, es una matriz virtual tecnológica, tiene la capacidad no solo de imprimir en el sitio, no solo de imprimir tirajes cortos, de hacer 1, 5, 10, 20 piezas, solo porque eso es lo que se necesita. Puede hacer una pieza distinta de la otra. Hoy en día se puede imprimir, ya no con 3D, sino con impresoras tipo láser, libros donde cada ejemplar del libro es igual, excepto que se imprime con el nombre del dueño del libro. O se le puede cambiar en cada impresión algo del texto para que sea personalizado. Eso no tiene mayores costos de producción en la tecnología láser. Así que hoy en día tenemos la capacidad por 3D o por impresión láser y las tecnologías que están surgiendo de imprimir en el lugar, de imprimir a medida y específicamente para una persona y de cambiar lo que vamos a hacer un minuto o hasta segundos antes de empezar. Podemos cambiar el diseño, podemos cambiar lo que vamos a hacer, podemos cambiar el color. Y eso lo podemos hacer porque existe una tecnología que no existía hace unos años. Entonces, hoy en día no estamos hablando ya de grandes fábricas con enormes máquinas, también vamos a hablar de ese tipo de fábricas, sino que estamos hablando de pequeñas fábricas, pequeñas industrias con 1, 2, 3, 4, 10 impresoras 3D iguales o que hacen cosas diferentes y luego se ensamblan. Hoy en día, con la pandemia, el MIT y otras instituciones, empresas israelíes, están poniendo en internet los diseños para hacer
ventiladores para atender a las personas que requieren esto, producto de la enfermedad del COVID-19, de forma gratuita y que se pueden imprimir con impresoras 3D donde sea que están. Así que hoy en día existe la tecnología para hacer prácticamente virtual la producción de un lugar que se diseña a un lugar que se hace la impresión y se utiliza a miles de kilómetros de distancia. Toda esta forma de producir tendrá un impacto enorme en el negocio del transporte. Olvidémonos un momento, pongamos aparte un momento el tema del turismo, que está muy retado, porque si va a haber turismo, va a ser inicialmente hacia adentro, así como estamos todos ahora encerrados y nos piden filosóficamente, bueno, si no puedes ir afuera, ve adentro, haz introspección, piensa en ti, tu familia, en lo que has hecho, en el futuro. Bueno, asimismo, lo que vemos en el futuro próximo es que todo va a ser hacia adentro, va a ser interiorizado. Así que el futuro del turismo va a ser más hacia adentro, adentro en cuanto al turismo interno de un país o al turismo próximo de una región, que al turismo internacional, masivo, de gente que se movía de continentes para hacerlo. En parte por el tema de la parte del transporte, sobre todo aéreo, que tendrá que brindar sistemas de mayor seguridad, que lo puede hacer. Lo que hemos dicho para un mall se puede hacer para un avión. Hacerte pasar por controles sanitarios, obligarte a tener una especie de pasaporte de salud que diga que ya sufriste tales enfermedades o que estás inmunizado o que no tienes fiebre antes de abordar. Y aún en el avión, así como estamos, que nos dan la mantita, probablemente nos van a dar el overol y las mascarillas para hacer el viaje. O sea, todas esas cosas pueden pasar para que la gente siga viajando y son nuevos negocios. En las mascarillas va a haber mascarillas de moda, ya las hay, con marca de diseñador, con unas que se están haciendo en Japón con tejido de cobre, porque el cobre de por sí es un material antiséptico. Cuando hospitales que han hecho pomos y otro tipo de elementos que se tocan, que son de cobre, tienen una incidencia mucho menor de bacterias y virus en las superficies que se tocan que aquellos que no tienen superficies de cobre. Así que el cobre será el gran material antiséptico al que hay que prestarle atención, pues ya hay mascarillas de cobre hechas en Japón. Así que todo va a ser convergente, todo va a ser inicialmente hacia el interior y va a haber mucha virtualidad. Esto significa que las empresas que se puedan adaptar a esto lo harán mejor que las que no se adapten. Hablaba de las industrias que no son pequeñas, de las industrias masivas. Otro elemento que viene, además de la convergencia, es la robotización y la botización. Hago la diferencia entre robotización y botización para hablar de robotización cuando hablo de máquinas que hacen trabajo humano y botización cuando hablo de software que hace trabajo humano. Lo que quiero transmitir con esto es que vamos a tener industrias que antes habían mandado su producción a Oriente, que van a decir, hombre, para mandar la producción a Oriente, que no me siento seguro de que me mandan lo que yo quiero, que puede que venga con contaminación o puede que mis clientes no lo quieran comprar porque viene de una zona que periódicamente nos produce este tipo de contagios, entonces mejor lo hago en mi país para mantener mis costos, lo voy a hacer automatizadamente, pero por lo menos le voy a dar empleo a los técnicos que montan y mantienen estos robots, a los técnicos que ponen a operar los drones. Por ejemplo, un supermercado que se ha dado cuenta que mucho de su negocio se va a volver a través de Internet, tal vez no tenga 20 cajeras, pero va a tener 5 cajeras o cajeros y va a tener 15 personas operando las pantallas, recibiendo los pedidos, comunicándole al comprador si se acabó tal o cual producto o resolviendo cómo reemplazarlo. Así que no es que van a despedir a 15 cajeros o cajeras, sino que van a tener un trabajo en el mundo de la virtualidad. Tal vez los que acomodaban las latas hoy en día van a ser los que llenan los paquetes, o habrá nuevos empleos para personas que arman los paquetes que luego se entregan en casa, que se van a entregar con delivery, nuevo trabajo, o con drones. Así que puede ser robotizado mediante un dron o humano a través de un delivery. También va a suceder que muchas cosas que los humanos hacen y que se pueden enfermar, se va a preferir el robot porque no se enferma. Tal vez se daña, pero no se enferma. Y como ahora vamos a estar psicóticos con el tema de salud,
entonces se va a preferir ese tipo de formato. Entonces, tenemos la automatización, tenemos la convergencia, pero tenemos otro fenómeno. Hay mucho más que decir en el tema de la robotización, que se llama la desmaterialización de los bienes. Desde que se inventó este aparato, antes nosotros teníamos que comprar un televisor si queríamos ver televisión, comprar una radio si queríamos escuchar radio, comprar una cinta métrica para medir algo, comprar un flashlight o una lámpara para iluminar. Hoy en día, todo eso y 1000 cosas más se hacen con este aparato. Entonces, yo me puedo gastar 1000 euros en un Apple o me puedo gastar 100 euros en una marca no tan reconocida, pero todo eso se ha desmaterializado porque yo no quiero tener el aparato, yo quiero usar el servicio. Entonces, toda la sociedad se está moviendo de el tener al usar. Eso se va a aplicar en los vehículos, se va a aplicar en las viviendas y se va a aplicar en todos los aparatos que antes nos daban cosas, usos, que ahora los podemos desmaterializar. Al desmaterializar, el costo de eso se vuelve casi cero. Al volverse casi cero, yo puedo trabajar 5 horas ganando menos y vivir tan bien o mejor que antes. Yo puedo trabajar 5 horas y tener tiempo para cuidar a mis padres o a mis hijos o a mi pareja o a mis hermanos o hacer yoga o hacer ejercicio o ir al jardín a tomar sol o llevar un huerto casero y ganar un poquito menos que antes, pero ahora gasto menos en transporte, gasto menos en ropa y cosas que antes yo compraba, ahora no las compro porque son gratis o casi gratis. A veces me cuesta el app o el download, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Pero también significa que esas fábricas que antes hacían todo eso ya no tienen clientela, ya no hay quien les compre el producto. También tienen que reconvertirse. Tal vez se volverán programadores de apps que dan el servicio. Lo que Kodak nunca entendió es que la gente iba a seguir tomando fotografías. Lo que no iba a hacer es revelarlas en un film, en una película. Por eso se quebró Kodak, porque no entendió lo que venía. Y por eso tenemos nosotros que prepararnos, se me acabaron los 40 minutos, para el mundo que viene. Hay mucho más que decir, podemos hablarlo, ojalá tal vez alguna pregunta lo permita, pero mi conclusión es que el mundo venía cambiando, esta pandemia aceleró los tiempos del cambio, no vamos a regresar al mundo que dejamos, hay un mundo nuevo que puede ser terrible si lo vemos como algo desconocido, pero también que puede ser ilusionante con todo lo bueno que puede darse en esta nueva forma de vida que muchas veces se parece a lo que tienen siglos haciendo los japoneses, los judíos ortodoxos, los hindúes en algunas cosas y otras personas que viven sin tanta cercanía física, que viven sin estarse tocando, que viven lavándose las manos varias veces, que viven escogiendo bien a dónde van y cómo viajan y que ahora con la tecnología van a poder seguir interactuando de formas mucho más creativas, mucho más eficientes. El último concepto de la nueva era, cero desperdicio. Todo esto que nos está pasando nos ha hecho pensar todo lo que está de más, todo lo que sobra, todo lo que no es esencial. Pues así será la nueva economía. Todo lo que no es esencial será descartado. Todo lo que es contaminante, todo lo que es excesivo será dejado y vamos a lo esencial, vamos a lo cercano, vamos a lo saludable, vamos a lo que nos da calidad de vida y vamos a lo que nos da sentido para seguir viviendo bien. Podemos tener una vida muy larga, muy enriquecedora, si sabemos usar las herramientas que nos ofrece esta nueva realidad. Muchas gracias. Mil gracias, Milton. Nada, voy a quitar aquí a Alejandra un minuto, el on-mute, para que hagamos preguntas y respuestas, que tenemos más de 20 preguntas y respuestas, no sé cuántas, pero... Vamos a ver cuánto tiempo alcanza. Sí. Ale, ¿puedes o no? Estás en... No te deja, ¿no? Dame un minuto que lo haga por aquí. Un minutillo. También no sé si se va a hacer la encuesta o las encuestas.
Sí, o sea, tú dime, Vale, lanzamos. acá estoy. Perfecto. Bueno, muchas Si quieres gracias, lanzar Milton. esta con la que quieras, ¿eh? O sea, Vale. Sí, habíamos propuesto unas preguntas que tal vez quieran consultar. ¿Cuánto tiempo cree que dure el cierre de su empresa? sí. Pues mira, ¿Esa la voy hacemos? a. ¿Digo todas? No, mira, si quieres te las monto, o sea, las Las pueden ponemos de una montar y vez. si quieren hacer, aprovechamos el público para las preguntas que estamos Sí, haciendo y mientras luego al vamos, final compartimos los resultados. sí, vamos compartiendo resultados, correcto. Me parece bien. Vale, mira, tenemos la verdad que varias preguntas. Primero que nada, darte las gracias porque ha sido súper interesante. Creo que vamos todos a rescatar conceptos que nos vamos a quedar un poco, ¿no? En la mente con estos conceptos que nos has dado y bueno, has suscitado la verdad que varias preguntas. No podemos leerlas todas, pero bueno. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, una pregunta se refiere al tema de las edades, ¿no? Si esta nueva normalidad va a afectar diferente por edades. Si, por ejemplo, un boomer tendrá más capacidad de adaptarse que un millennial. O sea, ¿crees que esto es algo que va a influir? Bueno, va a afectar a las personas de manera diferente y también de manera sorprendente. Por ejemplo, antes, si tú querías bancarizar a una población en África, tú tenías que construir una serie de sucursales en muchas partes donde tal vez no había ni siquiera una carretera para una población tan pobre que no justificaba la inversión. Hoy en día, gracias a este aparato, tú puedes, si haces la inversión en darles wifi o darles internet gratuito, ya sea por aparatos conectados en postes, ya sea por señal que le viene de satélites de baja altura, hasta globos aerostáticos o drones de que van a estar permanentemente posicionados, transmitiendo y recibiendo, tú puedes bancarizar a poblaciones que no hubieran justificado una inversión en infraestructura física, dándoles gratis un smartphone, enseñándoles a usar un app y los conviertes en clientes. Y luego trasladándoles lo que es otra cosa que viene en el futuro, que puedo hablar de ella, que es el Universal Income. Así que va a haber unas distintas formas de adaptar, pero hemos encontrado, por lo menos en los territorios o comarcas indígenas en Panamá, que los indígenas rápidamente han adoptado la tecnología móvil porque es lo que hay. Por ejemplo, en muchas zonas hay personas que tienen 2, 3, 4 aparatos celulares o móviles, claro, no son smartphones, porque la señal les cambia conforme caminan por la montaña. Y yo recuerdo en mi vida política, cuando dábamos charlas ante comunidades indígenas, que uno empezaba a hablar y empezaban a levantarse 20, 30, 40 manos con el móvil, en este caso smartphone, que estaban filmándonos o transmitiendo en vivo por Facebook. Así que cuando tú decías algo en un poblado e ibas al siguiente, te decían, pero usted acaba de decir allá lo contrario. O sea, las tecnologías van a operar en las personas de manera sorprendente y conforme desarrollemos el interface de una forma cada vez más amigable y cada vez más razonable, más personas podrán adoptar esta nueva forma de vida. Pienso que algunas personas resistirán más, algunas personas realmente no se sentirán cómodas con la nueva realidad y probablemente quieran regresar a la forma anterior y verán cómo lo hacen. Pero esto es tan potente y tan fuerte que es inevitable tener que vivir en esta nueva realidad. Miren, uso en mi blog, yo estoy escribiendo un blog en el que publiqué ayer una frase que me gusta repetir de un señor que se llama Joseph Heller. La frase es, el hecho que usted sea paranoico no implica que no lo están persiguiendo. ¿Ok? Muy bien. El hecho que usted sea paranoico y no implica que no lo estén persiguiendo, significa que no todo está en tu control, que no todo lo que te preocupa es falso porque te preocupe. Y miren, todos los que usamos algún app gratuito,
tenemos que saber que cuando ponemos acepto en el contrato virtual que nadie se lee, estamos entregándole toda nuestra información gratis. Hay una empresa que se llama Cambridge Analytica. Ya no existe, supuestamente, habrá cambiado de nombre. Pero ellos operaron la campaña de Trump y la del Brexit. Las cifras que voy a usar son arbitrarias, no son las que ellos dijeron, pero quiero transmitir un mensaje. Ellos decían que con 10 puntos de información, ellos te conocen mejor que tu vecino. Con 20 puntos de información, te conocen mejor que tu pareja. Ojo, puntos de información son qué cerveza consumes, cuál es tu color favorito, qué edad tienes, cuál es tu música favorita y más o menos por dónde caminas en el día. Toda esa información se la está dando nuestro smartphone. Bueno, con 20 puntos de información te conocen mejor que tu pareja. Con 40 puntos de información te conocen mejor que tu madre. Y con 100 puntos de información te conocen mejor que tú mismo. Al punto que pueden adelantar qué es lo que tú vas a querer, por quién vas a votar antes de que tú lo decidas. Y por eso te mandaban la publicidad que a ti te motivaba, como ellos querían que tú actuaras o reaccionaras, directamente hecha para gente que piensa como tú. Y ese fue el éxito de Trump, ese fue el éxito del Brexit, que incluso hicieron que gente que iba a votar en contra de su posición simplemente ese día no fuera a votar, porque les organizaban conciertos y lo llevaban a la playa para que no fueran a votar. O sea, ese es el tipo de manipulación con la información que estamos dando todos los días. El hecho que sepamos eso, consciente o inconscientemente, no nos hace dejar de usar el móvil. Yo estoy muy consciente de todo lo que se puede saber. Es más, Israel, Taiwán, Singapur, Corea, están usando la información del móvil con tecnología que se había desarrollado para darle seguimiento a terroristas, para darle seguimiento a contagiados y posibles personas que hicieron contacto con los contagiados. A través del móvil, ellos saben la temperatura de mi cuerpo porque yo lo agarro y saben medir la temperatura de mi cuerpo y saben que tengo fiebre o no, o las pulsaciones de mi corazón y saben que estoy nervioso o no. Eso lo usaban para un terrorista, ciertos indicios de su fisiología, de su forma de cómo se comporta su cuerpo, eran indicios de una persona muy nerviosa, etc. Sabían con quiénes me había encontrado, porque como yo había rozado con otro, me había acercado a otro móvil que también se podía detectar, sabían con quién yo había interactuado y los podían ubicar. Asimismo, si yo estoy contagiado, los pueden llamar y decir, por al lado le pasó ayer un señor que estornudó y usted puede estar contagiado. Bueno, esa tecnología usa nuestra información y el saber que existe no nos hace dejar de usarlo. Así que mucha gente va a tener que vivir con cosas que no le agradan del nuevo mundo, pero que serán inevitables. Muy bien. Bueno, la verdad es que son todas excelentes las preguntas. Alguna que se repite bastante es que preguntan si tú crees que, así como ha pasado con otras pandemias, el hecho de que se encuentre una vacuna va a normalizar la situación en algún momento, o este cambio ha llegado para quedarse. Miren, pienso que ha llegado para quedarse. Le digo por qué. Vemos que este virus muta mucho. Hoy en día se habla desde 3 a 50 cepas distintas del virus. Yo fui contagiado. Yo tuve coronavirus, pero me dio leve y breve. Hay gente que ha sido absolutamente asintomática. Hay gente que ha estado mal, pero no ha sido hospitalizada. Hay gente que ha estado grave y la han salvado, y hay gente que ha estado grave y ha muerto. En este momento, conforme sigue mutando, aunque desarrollen una vacuna, puede ser una vacuna para este virus, pero no para el COVID-20, que puede haber mutado luego de una hibernación, cambio de temporada y viene el nuevo virus. O los chinos han vuelto a abrir sus wet markets. Ya con el SARS se había advertido que un punto de contagio peligrosísimo eran los wet markets. Hay una acusación muy grave que habría que comprobar, pero que se les había llamado la atención particularmente en Wuhan, porque había acusaciones de que empleados de ese laboratorio, después de que se hacían los experimentos con los animales, los vendían en los wet markets.
y la gente los cocinaba y se los comía, y el que lo vendía pensaba, no, después que lo cocinaron, le mataron todo. O sea, no hay garantía de que este virus no mute, de que no nazcan nuevos virus, productos de mutaciones en animales que luego den el salto animal-ser humano. No hay garantía de que no vuelva otro tipo de enfermedades a convertirse en contagiosas. De hecho, escuchaba una charla brillante de un señor que se llama casualmente Larry Brilliant. Búsquenlo en internet. Pero es una charla del 2004 por allá, donde él hablaba cómo eliminaron el smallpox, que creo que es la viruela, cómo están a punto de eliminar el polio y cómo una organización no gubernamental que se llama Geffen, que está en Canadá, fondeada privadamente, detectó por las conversaciones, por los crawlers, por estos buscadores de internet, en 7 idiomas tenían en ese momento, que se estaba dando algo raro en China y advirtieron a países que, ojo con esto, antes de que, como 2 meses antes de que la Organización Mundial de la Salud diera aviso. Ahora hemos visto que Taiwán trató de advertir y la OMS, porque Taiwán no es aceptada por la OMS como país, rechazó la información y no difundió las advertencias que ya Taiwán veía desde fines del año pasado. Entonces, hay error humano, hay negligencia, hay capacidades en este virus en particular que no controlamos, que indican que volveremos a vivir este tipo de circunstancias y que hará obligatorio tomar medidas permanentes, ya sea las medidas de higiene que hemos hablado antes a nivel personal, familiar y de sitios públicos, a nivel de los sistemas de transporte y de otras formas donde se dan aglomeraciones, pero también tendremos que tener UCIs mucho más grandes, tendremos que tener muchos más equipos o una capacidad aumentada de producir rápidamente equipos como estos, ya sea con la tecnología de impresoras 3D en el hospital, usando diseños actualizados, y también protocolos de seguridad mucho más agresivos o mucho más estrictos con personas de alta vulnerabilidad. Aquí no hemos hablado mucho de las personas de alta vulnerabilidad de salud y de las personas de alta vulnerabilidad económica, pero podemos hablar de ello en otro momento, que hay que prestar atención en este momento de la pandemia y en el largo plazo. Ahora bien, asimismo, nuestra vida va a cambiar porque seremos mucho más conscientes de la salud. Yo tengo varios años en un proceso de vivir más saludablemente. Usando un adagio chino, mi propuesta es que quiero morir joven lo más tarde posible. Y por eso he perdido 85 libras por múltiples procedimientos. He comido cada vez más saludable, trato de que sea todo orgánico, como llaman bio. Me he vuelto vegano, no obligo a nadie a que haga eso, pero sí a volverme más saludable en lo que como, a ser más consciente de lo que como. Tomo vitaminas, tomo suplementos que mi cuerpo a mi edad de 58 años siento que necesita porque no los produce suficiente. Hago ejercicio 5 veces, 4 veces por semana. Tomo sol 20, 30 minutos al día. Todas estas cosas van a ser casi mainstream, pero vamos a tener más tiempo para hacerlo, porque vamos a trabajar en la forma que hemos hablado, en las horas que hemos hablado, para que cuando venga una pandemia estemos fuera del grupo de riesgo. Tomen atención quiénes son las personas en riesgo. No solo los mayores de cierta edad, que no todos se han enfermado. Los diabéticos, los hipertensos, yo soy hipertenso y tomo medicamentos. Los obesos, repito, los obesos, las personas que tienen asma. O sea, todo aquel que tiene precondiciones puede caer más fácilmente en un cuadro fatal y toda persona que tiene una vida saludable es menos proclive a infectarse o si se infecta le da levemente. Así que va a haber todos estos cambios y yo sospecho que serán de forma permanente. En una circunstancia como esta, uno tiene que tener lo que se llama el control en su círculo de influencia. Yo no puedo controlar lo que hacen en China, pero yo puedo controlar mi nivel de salud, yo puedo controlar lo que como, yo puedo controlar lo que me ejercito, yo puedo controlar cómo trabajo, yo puedo controlar con quién interactúo. Hay personas
que ellas son tóxicas, no porque me peguen un virus, sino porque mandan mala vibra. Hay situaciones tóxicas, que uno se mete en situaciones que realmente lo enferman, lo ponen de mal humor, lo deprimen. Todo eso tenemos que cambiarlo para ser más felices, más alegres, más saludables y acostumbrarnos a que aquello que no podemos evitar, pues disfrutarlo, pasarlo bien, aceptarlo como algo que a la larga es bueno para nosotros. Bueno, para ir terminando un poquito, finalmente nos preguntan si crees que va a haber una forma nueva de negociar grandes contratos entre empresas, o sea, que si el trato, ¿no?, que hasta ahora se hacía de repente personal, se hará a través de una plataforma, y también hay varias preguntas relacionadas con lo que sería la realidad virtual aplicada a rodajes o aplicadas al turismo, si lo que es lo que es de la producción virtual va a tener un aumento, realidad aumentada y todo eso. Englobando un poco varias preguntas que han hecho. Bueno, son distintas industrias y cada una requeriría un trabajo individual Sí. con cada uno de los que están en esa actividad, porque hay ciertas preguntas que yo no manejo. Sí, bueno, disculpa, Milton, porque justo Sí. es que también tengo varias preguntas de personas que dicen si es posible, si tienen una empresa, que puedan contactarte directamente para que les hagas un coaching o los guíes, ¿no? La verdad es que Sí. hay tantas preguntas, Bueno, que también hay gente que está preguntando si te pueden contactar para que los guíes un poquito. sí. Bueno, dentro de mi nueva normalidad, sí, hago eso. Empiezo con esto y luego a las preguntas iniciales. Sí, lo que yo estoy haciendo son este tipo de conferencias para empresas o para grupos. Luego podemos trabajar a nivel de brainstorming, interactuando, para ver qué podemos hacer con la empresa particular, cómo reinventar o ajustar la empresa, o en su negocio, o en su forma de hacer negocios, o en el tipo de productos que pueden ofrecer. Y luego se hacen coaching individuales con los altos ejecutivos o personas clave, ya para lo que tiene que hacer esa persona a nivel personal. Eso lo puedo hacer, tal vez a través de Alejandra me pueden contactar, le das mi número de contacto a aquellos que lo quieran, y ahí estoy a la orden, que es una novedad de lo que presenta esta coyuntura, que es una nueva avenida de actividad profesional para mí. En lo que decías antes, mira, en lo que estoy haciendo yo ahora, con la fundación que trabajo, estamos elaborando videos y material que hay que comunicar. Y con los creativos y productores nos han dicho, tengo más trabajo que nunca. O sea, si hay una actividad que hoy en día, hoy, tiene más trabajo que nunca, es la producción audiovisual, cine, etcétera. Donde veo más reservas es lo que es teatro. En todo lo que sea presencial, hay otros retos que he dicho de cómo hacer para que el lugar del evento esté sanitizado y la gente pueda ir, pero ahí hay menos oportunidad inmediata. Pero todo lo que es audiovisual, virtual, tendrá y tiene gran negocio. Las formas de negociar contratos se pueden hacer así, puede ser presencial, habrá que mandar muestras o se mandarán diseños o se mandarán conceptos que luego se imprimen en una impresora 3D. Sin embargo, también hay lo que se llaman subastas holandesas, donde yo como empresa digo lo que estoy dispuesto a pagar y por qué, y todos los que me quieren ofrecer empiezan a ofrecerme un menor precio o menores tiempos de entrega, o sea, mejores condiciones a las que yo puse como base. Y en un momento dado cierro la subasta y el que me ha dado la mejor oferta por menor precio o mejores tiempos, etcétera, se lleva mi contrato. Vamos a ser mucho más transparentes. Se va a reducir mucho la corrupción porque se va a reducir mucho el desperdicio. Ojo, que no solo hay corrupción en el sector público. Hay mucha corrupción en la gran empresa porque normalmente personas que no son propietarios, que no son stakeholders, acaban tomando decisiones importantes y muchas veces lo hacen a cambio de un beneficio por fuera, por debajo de la mesa. Estos sistemas de contratación van a ser tan transparentes que se va a poder detectar, no solo porque queda grabado, sino porque hay sensores. Hoy en día, en estas conferencias de Zoom, el profesor puede usar unos sensores que le da Zoom y darse cuenta cuando el alumno se distrajo, cuando el alumno rechaza una idea o acepta una idea. O sea, hay sensores en una negociación que va a ser mucho más difícil engañar.
y obligará mucho más a la transparencia. Regresamos al concepto de bajar costos y de eliminar desperdicio. Va a haber una enorme capacidad. Otro elemento importante en la negociación, el blockchain. El blockchain fortalecerá lo que se llaman smart contracts. Entonces se van a negociar contratos a esta manera que tiene dentro de sus cláusulas códigos o algoritmos vinculados con garantías, que puede ser una cuenta bancaria, que puede ser la propiedad de un bien en un registro público, donde al momento en que llegó el tiempo de cumplir, si la parte no ha cumplido con su obligación, el contrato, smart contract, ejecuta la garantía sin necesidad de juicio, de arbitraje, ni de ninguna discusión. Simplemente se ejecuta la garantía, se reembolsa el dinero, o se paga la multa, o se transfiere el bien, porque el contrato ya lo contiene. Así que hay nuevas formas de negociar usando smart contracts que ya se venían haciendo. Esto no lo inventó la pandemia. Ya Barclays Bank había desarrollado sus smart contracts para contratos bancarios. ¿Por qué? Porque podían prestar a un menor interés, porque la posibilidad de no cobro o de no pago era mínima, porque se ahorraban abogados y procesos penales y tribunales, porque el contrato era inclemente. No cumpliste, se ejecuta la garantía. Muchas de las compras van a ser en escrow. Yo te voy a pagar, pero el dinero va a quedar en plica, en escrow, y el contrato va a garantizarte que te pago o que te devuelvo el dinero si se cumple la entrega. Y la entrega va a estar garantizada por un procedimiento virtual a través del que hace la entrega o de los sistemas de cámaras y sensores que indican que se entregó y libera entonces el dinero en una dirección o la otra. Así que vienen nuevas formas de negociar, formas más transparentes, más honestas, más eficientes y donde habrá menos desperdicio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Milton. Le voy a dar paso ahora a Alberto para que haga el cierre del evento. Muchas gracias, Milton, de verdad. Yo solo quería resaltar una cosa que me pareció súper interesante. La gente decía que su negocio sí tenía futuro, más del 86% decía que sí iba a tener futuro. La gente decía que por lo menos esto, el 30% decía que iba a durar 2 meses más por lo menos. Que no creen que las cosas vaya a volver a la normalidad, entendiendo la normalidad como la conocíamos, más del 50%, bueno, el 50%, y luego que cree que habrá nuevas oportunidades. Lo que más me impresionó, con una respuesta del 40-50% de las personas que participaron en la conferencia, de un 100% sí cree que habrá nuevas oportunidades en la nueva economía, ¿no? Y muchos yo creo que piensan que el que va a salir ganando es China, y bueno, un poco por poner aquí los datos, que esto yo creo que abriría otra conferencia como tal. Lo que sí recomiendo a la gente que vamos a seguir, si meten en vuestros teléfonos mdf.ms/chatmilton, os va a abrir un chat de WhatsApp, os podéis meter en el grupo y la idea es que sigamos la conversación. Hay una cantidad de preguntas aquí que tengo que son anónimas, otras tengo nombre, pero se las haremos llegar a Milton, y Milton, por supuesto, o se puede meter en el chat o podrá contestar estas preguntas, no sé, las 10, hay muchas que se coinciden, pero podrá contestar estas preguntas por voice note y la mandaremos para que las podáis recibir respuesta. Y luego también, si queréis contactar a Milton, pues a través de este chat podéis pedirle a Alejandra o incluso directamente a Milton si entra, que bueno, es un profesional en el uso del WhatsApp, tiene N cantidad de listas de broadcast, y un día yo traté de darle una clase y me terminó dando una clase a mí de WhatsApp. Así que realmente estoy seguro que os va a gustar. Yo, por no tener más dilación, agradecerte, Milton, por tu tiempo, por haber preparado esta charla, por haberte tomado el tiempo. Tienes un blog que, porfa, di el Milton 2020. Milton2020wp.com. Ahí escribo una vez por semana en español y en inglés un blog. Milton2020wp.com. Y va a poner el tercer post, así, y muy bueno los tres, así que, ¿no? Hiciste tu tercero ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, o sea, ayer subí el tercero. Que bueno, os lo recomiendo para los que queráis. Los que me quieran localizar por WhatsApp, por si acaso, me quiero meter en el grupo que va a armar Alberto, pero es
más 507 es el número de país, Panamá, más 507 6677 2386 6677-2386. También me pueden escribir. Yo te meto ahora mismo, te escribe la gente. Y a la orden, el que quiera hacer algún proyecto particular, estoy a la orden en la Nueva Economía. Buenísimo. Gracias, Alberto, y gracias a todos. Gracias a ti. También quería aprovechar la oportunidad de agradecer a las organizaciones que colaboraron con nosotros, la CJM, la Comunidad Judía Madrid, el APA, Moshe House Madrid, Madrid Pod, Madrid Jewish Student Center, Jewish Experience Sefarad, y Maccabi, por supuesto, que nos ayudó muchísimo. Bueno, no me acuerdo. Y la comunidad Masorti Betel, que nos ayudaron. Por supuesto, muchas gracias a todos ellos que colaboraron con nosotros, a los que no aparecen aquí, que también colaboraron, como la Federación de Comunidades Judías de España, etcétera, etcétera. Y de verdad que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación. Os esperamos en nuestro próximo evento, que ya tenemos fecha, y es este Jacob Ben-Bunan, Creatividad en tiempo de coronavirus, lunes 13, perdón, no es el lunes 13 es hoy, es el 22. Os mandaremos el cartel ahorita en el grupo y os mandaremos el cartel, es el día 22 a las 19. Podéis entrar a cop.jbcmadrid.com y podéis tener podéis daros de alta directamente en el chat para el próximo evento. Milton, nuevamente, mil gracias. Gracias. Te invito al grupo y seguimos por ahí. Gracias Muchas a todos. Gracias. Hasta pronto. Y seguimos hablando. Hasta luego. Chao, chao.